En esta presentación se analizarán las obras de Borges, El Inmortal, El Libro de Arena, El Aleph y Funes el Memorioso, en base a los conceptos leídos del texto de Ackermann, El Divino Desorden. Infinitud y eternidad en el Aleph. La primera vez que se relaciona el concepto es en el mismo nombre del cuento. La letra es la primera del alfabeto hebreo, la cual representa el resto del alfabeto y lo infinito. Luego, cuando el personaje Borges observa el universo en su totalidad desde múltiples perspectivas a través de este, le causa una sensación de vértigo y de desesperación por escribirlo todo. Sin embargo, esto es imposible, ya que la escritura no puede ser ni infinita ni eterna. El siguiente concepto a analizar es el de finitud y sus representaciones. En el Aleph se muestra todo el universo desde múltiples perspectivas en tan solo un espacio orbicular de 2 centímetros, que está ubicado en un sótano de la casa en Garay. Cuando la casa es demolida, el Aleph se destruye con ella. Esto nos demuestra que a pesar de que el Aleph nos muestra la totalidad, también tiene su carácter finito. La memoria y el olvido. Lo importante en el Aleph es el concepto del olvido. Esto se relaciona mucho con la credibilidad del propio narrador sobre lo sucedido en el cuento. Él no es capaz de recordar todo lo que el Aleph le mostró por el gran impacto en el procedimiento y además por la infinitud de la perspectiva. Este olvido justifica cómo Borges también trata a Daneri de loco, además de tener una rivalidad con él. En el Aleph también aparece el concepto de rivalidades y oposición. La rivalidad más clara y trabajada por Ackermann en su texto es la de Borges y Carlos Argentino Daneri. Al principio, la rivalidad es puramente de modo y literaria. Sin embargo, cuando el personaje Borges observa las cartas de amor del primo a Beatriz, lo literario queda de lado, y la rivalidad se vuelve en torno a Beatriz y a su recuerdo. En el sentido literario, mientras Daneri quería escribir el universo tal cual se lo mostraba el Aleph, Borges entendía que esto era imposible, mientras se burlaba de la cacofonía de Carlos Argentino. Esta rivalidad tiene su clímax cuando luego de ver el Aleph, Borges lo niega y trata a Daneri de loco. En la postdata se ve a Borges como derrotado por Daneri, ya que en la gala este del último tuvo premio, mientras que la obra de Borges no obtuvo ni un solo voto. El caos y disparidad en el Aleph se puede percibir cuando el personaje Borges observa a través del mismo todos los puntos del universo al mismo tiempo y de manera fugaz y desordenada. Borges ve desde un escaparate de Mirzapur una baraja de cartas españolas, la muerte, las cartas de amor de Daneri y Beatriz y hasta el mismo Aleph. Es una gran cantidad de información que no tiene relación entre sí, que deja perplejo a Borges. Un concepto muy importante para Ackermann en las obras de Borges es la violación del pacto de lectura. En este cuento, el pacto de lectura sufre un quiebre en la postdata del personaje, Borges, donde aclara su decepción por no obtener premios en su obra y denuncia con envidia el éxito de Daneri. En esta postdata, el narrador aclara que ya no puede recordar lo que vio en ese sótano de la casa en Garay, y que, según historias, ese Aleph era falso porque el verdadero, si es que existe, se encontraba en una mezquita egipcia. El último concepto a analizar es el de referencias y cultismos literarios de Borges en sus obras. La referencia clave de este cuento es el Aleph, la cual es una letra del alfabeto sagrado hebreo que simboliza la infinitud y representa al resto de las letras del alfabeto. Otro cultismo que podemos encontrar en la obra son los epígrafes y menciones a Hobbes, con el nunc stans y el hic stans, proverbios del latín que significan estando aquí y ahora. Finalmente, en los nombres de los personajes Borges, hace una parodia a la Divina Comedia. Carlos Argentino Daneri como una burda representación en lo estético del nombre a Dante Alighieri, autor de la obra La Divina Comedia. Beatriz Viterbo, por otro lado, es la combinación de una ciudad italiana Viterbo y Beatriz es el nombre de la amada en la obra original. Pero lo más paródico es cómo Daneri hace de Virgilio en el sótano de Garay, siendo que su personaje es lo más anti-Virgilio que puede existir. Continuamos con Funes el Memorioso. Si hablamos de infinitud y eternidad, lo infinito aquí es que se representa en la memoria de Funes, que no tiene ningún límite para recordar lo que sea incluso el recuerdo del recuerdo,
Gracias a esto, Funes vive permanentemente en el pasado, lo que le causa tener una percepción infinita del tiempo que a su vez le impide tener pensamientos abstractos. La finitud en este texto es el propio Funes y su mente. La memoria absoluta le priva de pensar de manera abstracta y por eso intenta crear significados nuevos para todo, a pesar de que esto no tenga ningún sentido. La memoria y el olvido en este texto es vista como un gran don. El gaucho Funes puede recordarlo todo, ya que su memoria es infinita. Sin embargo, esta especie de don en realidad es una condena, ya que le impide a Funes olvidar y pensar, los cuales son necesarios para vivir. Puede recordar lo bueno, pero también lo doloroso, y eso lo hace permanente. La rivalidad en este texto es uno de los conceptos que forman parte del aparato psíquico humano, la memoria y el pensamiento. Esta rivalidad se vuelve terrible para Funes y se muestra con la incapacidad del gaucho para razonar, abstraer y conceptualizar. Este conflicto refleja la tensión al mostrar la ausencia de olvido como una carga insoportable para Funes, que inventa un sistema numérico basado en símbolos únicos para cada número. Sin embargo, este sistema es totalmente impráctico. Si hablamos de caos y disparidad, la memoria infinita es el caos. La memoria de Funes es tan desmesurada que no puede jerarquizar ni organizar sus recuerdos. Cada detalle de lo que ve, oye, siente, huele o incluso recuerda se graba en su memoria de igual manera sin filtro o importancia. Esto crea un exceso de información útil y molesta que genera un caos de recuerdos y detalles imposibles de sintetizar. Funes no recuerda cada árbol que vio, sino cada hoja y hasta la posición exacta en cada instante y desde cada perspectiva. La violación del pacto de lectura, lo que pone en duda el relato y afecta al pacto del lector en este cuento, es la forma de narración. El narrador de esta obra relata su encuentro con Funes desde sus propios recuerdos, admitiendo que lo conoció de forma breve y que estos recuerdos que tiene están basados en sus interacciones. Esto introduce ciertas dudas frente al relato. Por ejemplo, al describir la capacidad prodigiosa de Funes, el narrador admite que esta memoria sobrehumana está más allá de la comprensión normal, lo que le invita a pensar que la exageración del narrador. Por último, pero no menos importante, en este cuento Borges menciona a John Locke y su teoría del conocimiento durante su estadía en Frei Ventos. También el narrador menciona cómo Funes sabía de memoria el catálogo de las nubes y compara su memoria con un verso bíblico, el Salmo 147, 2.4. Por último, y más importante, es la mención del romano Cicerón. Pese a que esta mención no es literal del narrador, asocia la memoria de Funes con los antiguos oradores romanos y sus técnicas. Seguimos con el libro de arena. Este cuento tiene varias simbologías al infinito. La primera es la palabra arena en el título del cuento, la cual simboliza lo incontable. Pero lo principal es la infinitud de páginas que tiene ese libro que se es ofrecido al narrador. Las páginas nunca se terminan y sus números no son sucesivos. Seguimos con la finitud y las representaciones. El conflicto aquí es simple. Las páginas infinitas están encerradas en un libro que por definición tiene finitud, lo que también es un oxímoron. La memoria y el olvido. Al libro tener páginas infinitas, las cuales no pueden ser localizadas de nuevo una vez cerradas, generan una desorientación en el narrador, ya que no puede recordar las páginas. Está imposibilitado de retener o recuperar el conocimiento leído a través de su memoria, ya que los mismos se elaboran para poder retomar la información escrita en él. Continuando con el libro de arena, tenemos rivalidades y oposición. La ignorancia contra el conocimiento es la oposición del cuento. El libro parece contener un conocimiento infinito, pero este es inalcanzablemente inútil para el narrador. Aunque posee el libro, la misma infinitud lo convierte en un enigma irresoluble. Esto genera una paradoja. Cuanto más intenta el narrador comprender el libro, más consciente se vuelve de su propia ignorancia frente al mismo. Caos y disparidad. El caos de este cuento se aprecia en las páginas del mismo libro, donde éste desafía la lógica y la física, volviendo el suceso fantástico, ya que no tiene ni principio ni fin, y cada vez que se abren las páginas parecen cambiar de posición. Mientras que el orden aparece en este caos, primero cuando el protagonista nota que las páginas, a pesar de no ser continuas en sentido o tema, sí están enumeradas. Y por último, el protagonista, al deshacerse del libro, lo hace en la Biblioteca Nacional de manera aleatoria, lo que es una paradoja, ya que esconde el caos en un espacio dedicado al orden de la información. Un tema muy importante a tratar, también, es la violación del pacto de lectura. El narrador llega a describir cómo, tras intentar leer el libro, se enfrenta a una realidad en la que ya no puede distinguir entre lo real y lo ficticio.
y empieza a experimentar una especie de pérdida de control sobre el relato. Este rompimiento del pacto de lectura también se intensifica en el final, cuando el narrador menciona que ha perdido el libro, pero está obsesionado con la idea de que el libro de arena puede estar presente en alguna parte del mundo, de manera ilimitada e inalcanzable, con una obsesión sin fin. La desaparición del libro y la imposibilidad de tener el control sobre él, junto con la idea de su permanencia eterna en el universo, subraya el carácter surrealista y metafísico del relato. Por último, tenemos referencias y cultismos literarios de Borges en sus obras. La primera mención culta surge del rechazo de Borges al vendedor cuando le comenta que en su casa ya hay Biblias como la Cipriano de Valera, John Wycliffe, Lutero y un ejemplar latino de la Vulgata. La siguiente referencia tiene que ver con las 1001 noches, que es mencionada por el narrador, quien establece un paralelismo interminable de esta colección de cuentos y la naturaleza infinita del libro de arena. Ambos textos juegan con los conceptos de historia sin fin. Continuamos con el inmortal, y el primer tema a tratar es infinitud y eternidad. En esta obra, la eternidad de infinitud es presentada en la inmortalidad de un hombre. Sin embargo, no es un privilegio, sino un castigo o una tortura, el cómo los inmortales manejan la eternidad. Esto les hace parecer trogloditas que vagamente se alimentan y perdieron toda personalidad y comportamiento humano racional. Lo principal del cuento es que al estar vivos por tiempo indefinido, los trogloditas son todos los hombres y piensan lo mismo que ya se pensó por otros hombres, pero también pensaron lo que se pensará en el futuro. Tanta es la tragedia que el mismo protagonista de la crónica emprende un viaje a través de la historia misma para recuperar su mortalidad. Finitud y representaciones. La finitud en el cuento toma posición como algo deseado para el protagonista que representa la individualidad y la humanidad en sí. Continuamos con la memoria y el olvido. En este cuento es donde estos conceptos toman protagonismo directo. Los inmortales tienen la particularidad de combinar el olvido y la memoria en relación con la eternidad. Estos mismos se olvidaron de su personalidad, de quiénes fueron y quiénes son, y también el olvido de sus tradiciones, valores y comportamiento humano, ya que son innecesarios en la inmortalidad. Sin embargo, en el tiempo infinito, el hombre inmortal es a su vez todos los hombres, por lo tanto, también poseen la memoria de todos los hombres. En este texto, tanto el olvido como la memoria son infinitos. Rivalidades y oposición. En esta obra, la rivalidad entre la humanidad y la inmortalidad es constantemente sufrida por el narrador. Este busca y desea más que nada la inmortalidad en un principio. La ve como un don y finalmente la obtiene tras emprender un largo y peligroso viaje donde, cerca de la ciudad de los inmortales, ve a trogloditas, los cuales se comportan casi como animales. No hablan, no se comunican entre ellos, ni piensan ni hacen arte. El protagonista nombra a uno Argos, y este le habla y se presenta como Homero, aunque no es Homero, y a la vez todos los trogloditas lo son. La eternidad es la pérdida de toda humanidad e individualidad. Cuando el protagonista entiende esto, emprende un viaje muchísimo más largo y épico para recuperar su humanidad. Caos y disparidad. El caos y disparidad de esta obra aparece en la ciudad de los inmortales. El protagonista espera una especie de ciudad de dioses o un paraíso en la tierra, pero se encuentra con un desastre tal que lo hace llegar a la conclusión de que estos dioses estaban locos. La inmortalidad es el causante de este desorden en una ciudad nefasta, desorganizada y antipráctica. Los inmortales no se molestaron en dar un esfuerzo para construirla, y esto resultó en escaleras que no llegan a nada, puertas y ventanas sin sentido, y escalones disparejos e imposibles. Continuamos con violación del pacto de lectura. En Los Inmortales se da un quiebre en el pacto de lectura, cuando en la parte 5 del cuento, luego del relato final del romano sobre los hechos históricos que transitó y cómo llegó a volver a su mortalidad, se produce una revisión de las páginas. La misma muestra ciertas incoherencias históricas en el relato del romano, afirmando que la historia que ha narrado parece irreal, porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. Por ciertas referencias al lenguaje que usaba Homero, descarta que los relatos sean vividos por el romano, sino que afirma que es una patética copia. Y terminamos con referencias y cultismos literarios de Borges en sus obras. Las referencias a la Ilíada en esta obra son múltiples. Empiezan con la aparición de Homero, el cual era un troglodita que el propio protagonista nombró como Argos, el cual era el fiel perro de Ulises en la Ilíada. Además, la propia crónica ficticia donde se encuentran los relatos y aventuras del romano también se llama Ilíada. Y en la revisión antes mencionada de esta crónica, el siguiente narrador afirma que esas no son palabras del romano, sino de Homero. Muchas gracias por ver. Esta fue una presentación hecha por Santiago Gamieta, Nacho Ascaray y Francisco Bonfoco.